llegar el saludo cordial y esta vez sea para poder empezar con el evento programado para esta noche. En primer lugar voy a explicar la metodología que se va a seguir en este simposio. En primer lugar, vamos a tener la exposición sobre la temática que vamos a abordar el día de hoy, sobre la filosofía política de Maquiavelo, aplicado o en el contexto de nuestros días, ¿no? Luego se va a dar paso a una serie de preguntas y respuestas. Es bueno precisar que van a ser tres preguntas las que van a ser respondidas, ¿no? En este sentido, es importante que los que presenten alguna duda a lo largo de la exposición, de la presentación de la temática, puedan ir ingresando sus preguntas a través del chat o en su defecto, al finalizar, pueden levantar la mano y hacer su pregunta, ¿no? Por otra parte, como han notado los que han podido tener acceso al flyer, al finalizar el simposio, que va más o menos entre la exposición y las preguntas y las respuestas, va a tener una duración más o menos de 45 minutos a 50 minutos, se va a llevar a cabo el sorteo de un libro. Así que se les invita a poder quedarse hasta el final para poder, tal vez con un poco de suerte, hacerse acreedores de un libro. Sin más, vamos a empezar con este evento, para no cansarles más tampoco ustedes. Doy pase a mi compañera Juanita para que se pueda presentar y también para que pueda empezar con la presentación. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Juanita León Colchado y bueno, soy parte de los ponentes del presente simposio. Agradecer a todos por su participación a este simposio y bueno, espero pueda ser de su agrado y aprendizaje también, porque siempre estamos inmersos a aprender día a día, ¿no? Iniciaremos con lo que es la presentación del simposio, ¿no? Hemos tomado como título la política maquiavélica para nuestro tiempo, enfocado en cómo difiere Maquiavelo y principalmente, siguiente por favor, principalmente vamos a hablar acerca de su libro y de la actualidad de la filosofía política maquiavélica. Estos van a ser los campos temáticos en los cuales se va a centrar nuestra exposición, ¿no? Dentro de El Príncipe, que vendría a ser su obra principal, donde plasma su visión política basada en su particular experiencia y su profundo conocimiento de la historia y también de la psique humana, ¿no? Por otro lado, como mencioné, vamos a hablar acerca de la actualidad de la filosofía política maquiavélica, a lo cual surge la pregunta, ¿no? ¿Sigue vigente el pensamiento en filosofía política de Florentino del siglo XVI para nuestros días? Partimos de esto, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que vendría a ser El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavelo, como mencioné, su obra principal, esto lo enfoca, plasma su visión en cómo es que ve la política, ¿no? Cómo es que él piensa que debería darse la política y su libro, su obra, lo basa en 4 puntos. Cómo son las clases de gobierno, cómo se adquieren, cómo se lideran las repúblicas conquistadas y cómo dominar las masas. Es de esta manera como un círculo, ¿no? Donde él nos va a explicar cómo es que se debe dar el poder de la política y quienes gobiernan cómo deben de actuar. Siguiente.
De esta manera empezamos con las repúblicas y principados. Estos están dedicados a explicar las clases de repúblicas y principados que hay y las maneras en que éstas se pueden adquirir. Aquí es donde nos menciona que existen los principales hereditarios, así como los nuevos. Estos se precisan de la política de continuidad, es decir, adquieren una política basada en el anterior mando, imitan cómo se dio la política en el anterior gobernante, lo cual Maquiavelo nos dice de que esto va a pasar a un fracaso, va a fracasar este gobernante, este príncipe. ¿Por qué? Porque, según como él nos menciona, los que dominen mixtos, los que dominen de manera mixta, que son nuevos, pero que anexan a un principio antiguo, aquí es donde entra la política que está acorde a las circunstancias políticas, basados en la realidad, enfocados en una realidad en torno a cómo es que en ese momento que ellos han intervenido en su adquisición de poder, se está dando la realidad en el pueblo, ¿no? Entonces, de esta manera Maquiavelo advierte que es necesario que para poder asumir un gobierno, para poder asumir este gobierno, van a surgir ciertas dificultades que nosotros, o bueno, quien gobierne, poniéndose en casos es que yo, por ejemplo, gobernara, tengo que imponerme ante un grupo de poder anterior, debido a que, como anteriormente he mencionado, es necesario de que nos enfoquemos en la realidad. Entonces vamos a tener que imponernos ante una ideología anterior. Y para esto vamos a tener que sofocar ciertas rebeliones y vamos a tener que saber manejar la política interna con cautela y eficacia. De esta manera también entramos en el poder absoluto o compartido. Acá nos menciona dos tipos de formas esenciales que se dan, pero una de ellas es la que él considera que debería darse, cómo debería darse. Uno de ellos es ejercer el poder absoluto y otra sería administrándolo conjuntamente con un grupo de varones de la nobleza, o sea, la no adquirida por gracia del príncipe. Aquí bien claro nos está diciendo de que esta de administrarlo conjuntamente con un grupo de varones no necesariamente va a ser de la confianza del príncipe, no van a ser leales al príncipe necesariamente. Entonces, él nos menciona que se debería optar por la primera acción, que sería ejercer el poder absoluto. ¿Para qué? Para poder adquirir autoridad. ¿Por qué? Porque si optamos por la segunda acción, que vendría a ser estar inmersos en un grupo de varones de la nobleza, el príncipe no va a tener cierta autoridad, va a perder autoridad y muy aparte va a tener que sofocar frecuentemente rebeliones internas. ¿A qué se refiere con esto? A que el príncipe va a tener que estar inmerso en ciertas diferencias de pensamientos y va a tener que afrontar esto. Y esto a la larga va a traer consecuencias graves y va a mandar al fracaso al príncipe o gobernador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los estados que se regían con leyes propias? A esto se refiere en un estado que antes de la conquista se gobernaban con leyes propias, tenían leyes propias, no tenían un conquistador. Ellos, se puede decir, habían elaborado sus propias leyes y de acuerdo a esas leyes ellos vivían. Entonces, ¿qué pasa con una población, un lugar conquistado? ¿Qué es lo que pasa cuando viene alguien a gobernar, ¿no? A imponer sus ideales? Aquí es donde causa cierto malestar. Entonces, Maquiavelo nos da 3 puntos que debería tener un conquistador, o lo que debería ser un conquistador. Entonces debería, 1, destruirlo; 2, radicarse en él;
O 3, mantener las leyes y costumbres anteriores, pero aquí puede parecer bonito, ¿no? Pero no, van a mantener sus costumbres, sus leyes, pero estos van a ser obligados a pagar tributos. Los súbditos van a tener que pagar ciertos tributos, y estos tributos van a ser cobrados por personas que van a ser grupos que van a ser leales, grupos que van a estar, como diciendo, la mano derecha del príncipe, y ellos van a ser los que van a cobrar. Entonces, para esto, Maquiavelo menciona que existen ciertas cosas que pueden pasar ante estas acciones que se den, debido a que un pueblo que tiene ya leyes fijas, un pueblo que ya tiene una costumbre ya fijada y no están acostumbrados a que venga alguien a imponer sus ideas, va a tener cierto orgullo, ¿no? Orgullo por su pueblo, orgullo por sus ideales, y va a tener orgullo por su libertad. Entonces, ante esta imposición de ideales, ellos van a estar dispuestos a querer reconquistar. Aquí es donde para poder mantener su poder el príncipe o gobernador, va a tener que dispersar a la población, va a tener que vencer, y para poder vencer va a tener que adquirir ciertos principados, ya sean con armas propias, como menciona en el punto de adquisición de principados, puede ser con armas propias y con virtud, o con las armas y fortunas de otros. Pero aquí hay, señala dos cosas: que si se adquiere la primera, que son las armas propias y con virtud, esto puede ser más difícil de adquirir, así que como por ejemplo nosotros queremos adquirir algún objeto, es difícil, ¿no? Pero ya es nuestro. Cuando no es nuestro, nosotros podemos mantenernos, pero en este caso, tomando desde el punto de la política, para poder mantener estas armas, se va a tener que disponer de suficientes fuerzas, porque en el punto 2 nos mencionan que pueden ser con armas y fortunas de otros, pueden ser bien adquiridas de otras personas. Entonces, nuestras armas y nuestras fortunas propias van a poder ser robadas también. Entonces hay que tener suficiente fuerza para poder mantenerlo. Entonces, aquí nos menciona que la segunda adquisición es fácil de conseguir, porque podemos adquirirlo de otra persona, como se puede decir, hasta puede ser prestado, pero aquí son más difíciles de mantener, pues dependen de distintos factores que los condicionan, ¿no? Aquí también entramos a una idea que tiene Maquiavelo, el uso de la crueldad y cómo debe ser aplicada. Nos mencionan cuando es bien usada y cuando es mal usada el uso de la crueldad. Es bien usada si se cometen todos los crímenes al principio, o sea, al llegar a conquistar, suceden este tipo de crueldades, pero esto va a hacer de que luego va a permitir que se les acceda ciertos beneficios a los súbditos. Al darles estos ciertos beneficios a los súbditos, van a olvidarse de las ofensas recibidas en un comienzo, y pues no va a haber rencores, ¿no? Pero si es que es cuando estos no son sometidas todos en un inicio, o sea, no se utiliza crueldad en un inicio, lo que a fuerza van a seguir cometiendo en sucesivo, así que esto va a traer enemistad del pueblo y va a conducir a un príncipe al fracaso, ¿no? Es una idea que tiene Maquiavelo acerca de cómo es el uso de la crueldad. Pero para esto nos menciona de que existen príncipes civiles y príncipes eclesiásticos. Los príncipes civiles se obtienen en favor de ciudadanos, o sea, de poderosos del pueblo, de una oligarquía, de una burguesía, que para él se requiere sobre todo una astucia política para poder mantener al pueblo del lado del príncipe, pero un príncipe eclesiástico es bastante difícil de adquirir en su principio, pero luego es muy difícil de mantener. ¿Por qué?
porque un príncipe eclesiástico se basa en las leyes religiosas. Al basarse en las leyes religiosas de cada país, es algo en contra sagrado, si es que alguien llega a atentar contra estas leyes, ¿no? Entonces, el pueblo va a tener miedo a poder rebelarse y es muy poco probable que se rebelen, como vemos en antiguas épocas que le tenían la época, por ejemplo, de la luz, que es la época medieval, tenían temor a Dios. Entonces era como dominaban en ese tiempo a las personas, no con ese temor. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay milicias, cuando hay alguien que se levanta, cuando hay alguien que se rebela? Porque suelen casos de que puede ser de que la mayoría tengan miedo, pero hay uno que se rebela, ¿no? Ahí nos habla sobre la forma de medir la fuerza de los principados y explica que han de ser medidas las fuerzas en los diferentes principados. Aquí lo que vale es ver si es que el príncipe es capaz de valerse por sí mismo o no. En cambio, si el príncipe no posee ninguno de estos elementos, va a tener que refugiarse tras una muralla y va a tener que simplemente resistir a los ataques de los enemigos, y en algún momento se va a tener que cansar de resistir ante estos ataques y se va a rendir. Y entonces, aquí es donde Maquiavelo nos dice de que el débil, de que nadie quiere negociar con un débil, de que para llevar a una guerra y poder hay que ser fuerte, y el débil siempre va a terminar siendo acabado, así como nos menciona que el príncipe tiene que resistir a ciertos ataques, es que no tiene los elementos necesarios, y en algún momento va a tener que cansarse y va a terminar siendo acabado, ¿no? Y aquí es donde nos habla sobre el ejército y los soldados, que nos dice que el príncipe debe tener a su disposición, y estos pueden ser de 3 tipos: el propio, el auxiliar y el mixto. Ahí es donde nos advierte que los mercenarios, los soldados mercenarios, hay soldados que luchan simplemente por dinero y no necesariamente por libertad. También aconseja que no opten por soldados que son leales a otro príncipe, ya que su fidelidad es a otro príncipe y no a él. Entonces, lo que le aconseja Maquiavelo es que el príncipe gobernador opte por sus propios soldados, que le deban lealtad a él. También aquí es donde nos menciona que a pesar de que se encuentre en paz, de que no haya guerras, el príncipe tiene que estar siempre alerta. El príncipe tiene que saber ser fuerte, tiene que saber ser hábil, porque menciona que un príncipe que no es hábil en las tareas de guerra va a ser despreciado por su pueblo, debido a que no muestra ni fortaleza, no muestra ni habilidad. Entonces, debido a lo que he mencionado, entonces, ¿cómo debe actuar y comportarse un príncipe, no? Aborda aquí la forma de conducirse a que el príncipe, en función de las circunstancias y de las consecuencias y de sus acciones y decisiones. Aquí aconseja de que en sentido de guiarse por la realidad en lugar de perseguir utopías irreales. Aquí es donde mencioné hace un momento que es necesario que el príncipe pise tierra firme, esté centrado en la realidad que lo rodea al momento de adquirir esa conquista, estar inmerso en la realidad, estar inmerso en cuáles son aquellos problemas. ¿Para qué? Para que este príncipe pueda solventar y pueda tomar decisiones correctas, ¿no? Y sus acciones sean también las correctas. Entonces, aquí nos menciona de que para poder mantener el poder no es seguir la moral como muchos creen desde el pensamiento de Maquiavelo. Para poder mantener
el poder es necesario hacer lo que sea necesario para poder conservar el Estado. Es necesario, y aquí es donde entran estos puntos. Aquí es donde entra cuando nos habla de la generosidad y la avaricia. ¿Qué utilizar? La generosidad o la avaricia. Él nos aconseja que es necesario optar por la avaricia. ¿Por qué? Porque ser generoso a la larga va a terminar siendo perjudicial, porque al querer ser generoso, mantenerse generoso, va a terminar posiblemente gastando su patrimonio para poder mantener esa generosidad, ¿no? Mientras que si es avaro, va a volverse una persona ahorrativa, va a imponer al pueblo, va a generar este miedo en sí, y lo cual va a lograr de que al momento decisivo de financiar empresas y de ganar guerras, va a poder acabar con muchos problemas que van a seguir, y de este modo acabará por ser amado por la mayoría. Por otro lado, la crueldad y la compasión considera que la crueldad es la más efectiva, pero siempre y cuando sea bien administrada. ¿Por qué? Porque mucha crueldad en un principio va a ahorrar crueldades futuras, mientras que si se utiliza ser compasivo en un inicio, es probable de que luego tenga que optar por la crueldad, y como ya han estado acostumbrados a que el príncipe sea compasivo, va a ser mucho más difícil de que mantengan ese temor las personas, de que mantengan ese respeto, y va a tener que continuar la crueldad. Así es como mencioné en un inicio, ¿no? Si, como piensa Maquiavelo, si es que en un inicio se utiliza la crueldad, luego va a poder darle ciertos beneficios a los súbditos, y ellos se van a olvidar de aquellas crueldades que se les han hecho y van a terminar amando al príncipe. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Ser amado o ser temido? Él considera que ser amado y ser temido simultáneamente, pero si es que tenemos que elegir algo, es mejor ser temido que amado. ¿Por qué? Porque él considera que el pueblo olvida el amor, pero no olvida el temor que le puede tener a un príncipe. El pueblo no va a olvidar aquellas crueldades que se les han hecho muchas veces, ¿no? Y esto y gracias a ello va a disminuir que en algún momento puede ser destronado, puede ser desplazado el príncipe. Siguiente, por favor. Y aquí es donde entra una alegoría del león y el zorro. Se sabe que el león no sabe evitar trampas, mientras que el zorro no sabe defenderse de los lobos. Entonces aquí es donde nos menciona Maquiavelo que el príncipe debe ser capaz de evitar las trampas como un zorro, pero también aterrorizar a los lobos como un león. Es de la manera en cómo debe actuar un príncipe. Esa es una alegoría que utiliza Maquiavelo para poder explicar cómo es que debe comportarse un príncipe. Y aquí es donde nos mencionan las virtudes y el poder. Dentro de lo que son las virtudes y el poder, aquí no toda virtud es buena para el poder. Nos menciona de que la mayoría de personas se va a encargar de juzgar por las apariencias y del resultado, y ahí es donde se atribuye una frase que ha sido expresada de diferente manera en estos tiempos, ¿no? El fin justifica los medios, que más adelante mi compañero va a explicar en qué se refiere esta frase, en qué sentido se da, ¿no? Y aquí es donde Maquiavelo nos menciona que lo que no debe, las virtudes que no deben utilizarse, las virtudes que no deben aplicarse
es el ser odiado y el menospreciado, ya que estos son los únicos defectos que deben evitarse, porque son el ser de, pues estos defectos pueden traer consecuencias graves para el príncipe, pueden hacer de que la población se levante y todo ello, ¿no? Y aquí es donde nos menciona, que para poder elegir a nuestros secretarios o ministros, los que pongan por encima de sus intereses personales, pongan al príncipe y al Estado como prioridad. Aquí es donde mencionan que es necesario de que el príncipe tenga en su mano derecha, tenga tras suyo personas leales, personas de que pongan sus intereses personales de lado y pongan al príncipe principalmente y pongan al príncipe como su prioridad. Eso es lo que necesita y cómo debe elegir el príncipe a sus secretarios o ministros. Y por último, nos habla de la fortuna, en la cual afirma que no todo debe dejarse en manos de esta, sino que hay que estar preparado para las adversidades, de tal modo que les pueda hacer frente a esto. Así que en esta obra nos menciona bastante, nos habla bastante cómo es que un príncipe debe dominar, cómo un príncipe debe gobernar y quiénes deben estar tras suyo, cómo él debe dar la elección de sus soldados, la elección de sus secretarios o de sus ministros, cómo es que esta persona debe de dominar a sus súbditos. Bueno, daré paso a mi compañero para que mencione el segundo punto, lo que es en la actualidad, ¿no? Doy paso a mi compañero. Gracias. Muchas gracias, Juanita. Y vamos a continuar con esta exposición y vamos a aterrizar la filosofía maquiavélica o lo que es expresado, ¿no? Parte de la filosofía política maquiavélica en su obra más grande o la que es más estudiado en la actualidad, que es el Príncipe, ¿no? Y partimos con una pregunta, ¿no? ¿Sigue siendo vigente los pensamientos de la filosofía política del Florentino, o sea, Maquiavelo, en el siglo XVI, del siglo XVI, pensados en ese momento hasta nuestros días? En este sentido, cabe contextualizar la situación. Para ello, vamos a proceder con ello primero y luego vamos a aterrizar en estos tres aspectos que que podemos presenciar en este punto, ¿no? Sobre qué opinan los filósofos, o sea, los que sucedieron a Maquiavelo, y sobre la famosa frase, ¿no? Que siempre escuchamos hablar cuando uno en una conversación o en cualquier reunión de amigos menciona a Maquiavelo, siempre dice, ¿no? El fin justifica los medios, ese es el pensamiento de Maquiavelo. Vamos a reflexionar hondamente también en sobre esa frase. Y por otra parte, como tercer punto, vamos a abordar sobre si el pensamiento de Maquiavelo o el propio Maquiavelo es una persona moral, amoral o inmoral, ¿no? Porque como hemos presentado, como se ha podido dar a entender, parece ser que nos da o recomienda a los gobernantes acciones no tan éticas, ¿no? No tan abocadas a la moral. En ese sentido vamos a reflexionar también sobre si su filosofía y también el propio Maquiavelo es amoral o inmoral, o tal vez moral, ¿no? Ahora vamos a ponernos en contexto. La filosofía maquiavélica o el contexto de su filosofía política nos presenta la historia y también la sociedad como una circularidad de fenómenos, ¿no? En este sentido, la circularidad de los fenómenos históricos, políticos y sociales se explica en Maquiavelo por el hecho de que su filosofía de la historia está intrínsecamente relacionada a su antropología filosófica. O dicho de otro modo, o con términos menos técnicos, la historia tiende a repetirse, ¿no? Seguramente muchos de los que están presentes han escuchado esa famosa frase, ¿no? La historia se repite, ¿no?
Maquiavelo va a decir que la historia se repite para dos fines, ¿no? Para lo bueno y también para lo malo. Para lo malo, ¿por qué? Porque los sistemas políticos parecen estar sujetos a un ciclo de vida en el que el egoísmo y la corrupción terminan provocando un corte de libertades, ¿no? Cuando uno se olvida de los malos gobernantes y de los malos gobiernos que han pasado, puede caer en lo mismo y poder entrar en este abuso de poder. Más adelante vamos a ver que Maquiavelo no está muy de acuerdo, o no está nada de acuerdo con los abusos de poder y el recorte de las libertades, por ejemplo, ¿no? No es tan, en un término más contextualizado, podemos llamar que Maquiavelo no es maquiavélico, ¿no? Por otra parte, la historia se repite también para lo bueno, porque según Maquiavelo, lo que se hizo una vez se puede volver a hacer. ¿A qué nos remonta esto? Maquiavelo mira con bastante admiración dos sociedades que ya se han desarrollado y han tenido lugar en la historia de la humanidad, son la Grecia de Pericles. Seguramente muchos habrán escuchado hablar sobre el siglo de Pericles, donde Atenas, y la Grecia en general, tuvo su mayor auge, ¿no? Donde el conocimiento tocó su cúspide, y también todo en el aspecto económico, etcétera, ¿no? Y por otra parte, la República de Roma, ¿no? En sus tiempos más álgidos, ¿no? El tiempo que le fue dado a vivir a Maquiavelo conecta poderosamente con el actual, pues ambos han sido marcados a fuego por una profunda crisis de valores, como la que vivimos actualmente, que ha llevado a la Europa del presente y también del tiempo de Maquiavelo a situaciones de corrupción generalizada, de acentuado desequilibrio social y una honda desigualdad económica. Entonces, acá podemos entender que la situación que vivió Maquiavelo en su momento, en el siglo XVI, no es pues tan diferente al contexto social, político, económico que vivimos actualmente. Entonces, vamos a entender que sus pensamientos pueden ser útiles en nuestro tiempo, ¿no? Maquiavelo supone un paso a la madurez intelectual de la humanidad, un dejar atrás ilusiones infantiles, ¿no? Para sentar cabeza a nivel político. ¿Por qué menciona este concepto Maquiavelo, ¿no? En este contexto en el que él desarrolla su filosofía política? Porque hasta ese entonces los diferentes pensadores que se nos han presentado, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Platón, Aristóteles, San Agustín, no pensaban a las sociedades en tanto como son, sino imaginaban una filosofía política de cómo debería ser la humanidad. Tenemos la República de Platón, por ejemplo, una clara muestra, ¿no?, de cómo debería ser una sociedad ideal. Sin embargo, Maquiavelo considera que eso es una idea infantil, una idea de adolescentes, ¿no?, a nivel intelectual. Y lo que se debe hacer es aterrizar, y eso es lo que nos presenta Maquiavelo, ¿no? No nos presenta otra cosa más que la realidad. Al exponer de forma tan cruda las miserias de las prácticas de gobierno, mecanismos de dominación, violencia estructural, egoísmo, protagonazgo, corrupción, etc., Maquiavelo de lo que nos está hablando es del poder, ¿no? Y en el fondo nos está obligando a reflexionar sobre nuestras propias libertades y las debilidades humanas, ¿no? Como mencionaba, Maquiavelo no hace otra cosa más que describir su entorno social, político que está viviendo. Entonces, la autonomía de la técnica de gobernar respecto a la religión, el distanciamiento entre la moral individual cristiana y la política pública secular, la confrontación de un realismo a ultranza frente a las ideologías de los ideales utópicos y la dependencia de los medios en la consideración moral del resultado, y una reducción de dicha consideración a una valoración simple y sensata en su eficacia y su utilidad. Ese es el principal planteamiento que reviste el Príncipe, ¿no? El Príncipe no es pues un pensamiento orientado para una sociedad ideal, donde los gobernantes son ideales, donde el comportamiento de las sociedades es como debería ser y no como es, sino que presenta la sociedad de una manera historicista, si lo podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? Y en ese sentido, conviene que volvamos a ser cautos, ¿no? Puesto que la obra no está
cautos al momento de abordar El Príncipe, porque esta obra no está dirigida a un hombre de a pie. Es muy importante ello porque a veces la sociedad en general o el común denominador de la sociedad que tiene acceso de alguna u otra manera a Maquiavelo o en alguna conversación informal, etcétera, piensa que su frase, por ejemplo, el fin justifica los medios, está orientada a todo tipo de acciones, cuando en realidad no es, ¿no? Por contra, sus lectores más cualificados son los soberanos, estadistas y gobernantes que se ven en la tesitura de regir un Estado, además en entornos de mucha agitación y constante enfrentamiento bélico. Es muy importante rescatar esto porque el entorno en la que se ha desarrollado Maquiavelo era una época de guerras, ¿no? Así que para poner en contexto, ¿no? En definitiva, El Príncipe es un libro eminentemente práctico, como ya lo hemos visto, que versa sobre la política como un juego en el que el engaño juega un papel fundamental, ¿no? Desde este punto de vista nos muestra las muchas trampas con las que los tiranos, los caciques y los políticos sin escrúpulos intentan dominar a cualquier precio. Parece ser que ese modo de gobernar no ha cambiado, ¿no? Aprender a ser malvados, hipócritas y falsos, o tomar precauciones contra los que emplean estos métodos inmorales o oprimirnos, cabe por tanto leer también como un medio de ambivalente que pueda emplearse para fines muy distintos. ¿Será esto lo que hace tan escandaloso? O sea, la filosofía maquiavélica, como menciona, hace referencia o está enfocado a los gobernantes, y es muy importante nosotros abordar este pensamiento desde nuestra posición como estudiantes, como ciudadanos o como personas de a pie, para poder estar atentos sobre este tipo de comportamientos o este tipo de dominación que puedan ejercer los gobiernos, ¿no? Tal vez esto es lo que, como mencionaba en la pregunta, esto es lo que tanto miedo le da a los que están en el poder sobre el abordar de la filosofía de Maquiavelo, ¿no? Porque no saben, no quieren ser descubiertos en sus más oscuros formas de adecuarse en el poder, ¿no? En una sociedad como la de Italia desunida, como en la que se desarrolló Maquiavelo, el primer paso sería sustituir temporalmente las instituciones republicanas corrompidas y establecer un principado. Algo similar había hecho Roma cuando se enfrentaron a los grandes desafíos, ¿no? Es decir, el tipo de dictadura transitoria cuyo fin sería regenerar la escala de valores, establecer una verdadera virtud, de la virtud que hablaba la compañera, para dejar paso a una nueva república renovada. Este es el fin que persigue el príncipe, no persigue, como se puede interpretar, tal vez erróneamente, que un príncipe se quede o que se sucedan este tipo de gobiernos en la sociedad, sino que trata de establecer un principado para que éste pueda retomar los valores que se han estado perdiendo. Y quizás acá podríamos ponernos a reflexionar sobre si es necesario hacer ello, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que en tantos años que llevamos de democracia parece ser que no está funcionando. En este sentido, tal vez sería necesario un principado que pueda poner en orden la situación. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos una dictadura que dio muy buenos frutos en Singapur, ¿no? Así que no sería muy erróneo pensar como Maquiavelo decía, ¿no? En un principado temporal que pueda poner en orden las cosas. Ahora sí, puesto en contexto toda la filosofía de Maquiavelo y entendido que es un pensamiento para su tiempo, vamos a proceder con el primer punto que nos llama a reflexión. ¿Qué opinan los filósofos? ¿Cuál es la influencia que ha tenido Maquiavelo y qué tan presente están sus ideas en los diferentes filósofos que hemos presentado, por ejemplo, en ese punto, ¿no? La lista de los filósofos que han abordado la obra de Maquiavelo pueden ir desde James Harrington, un teórico político inglés, convencido republicano y seguidor de este filósofo Maquiavelo,
hasta Antonio Gramsci, ¿no? Destacado comunista italiano, para quien Maquiavelo fue central en su forma de pensamiento, en el establecimiento de sus ideas. También pasando por Johann Gottfried von Herder, ¿no? Uno de los padres del voluntarismo y del nacionalismo, quien rechazaba los consejos prácticos de Maquiavelo, ¿no? Sin embargo, admiraba la fidelidad de análisis práctico por ¿no? O sea, por su capacidad historicista con la que había abordado su sociedad de ese entonces. Por otra parte, también tenemos a Francis Bacon, ¿no? El precursor y bien conocido por los que son hombres de ciencia y mujeres de ciencia, del método inductivo de la investigación científica, ¿no? Fue un gran defensor de Maquiavelo en Inglaterra de la reina Isabela. Escribió lo siguiente, ¿no? Lo que estamos apreciando en esta parte derecha de la diapositiva, que decía, estamos en gran deuda con Maquiavelo, ¿no? Y otros porque escriben sobre lo que el hombre hace, no sobre lo que debería hacer. Y esto es el punto que veníamos cuestionando sobre los otros filósofos, ¿no? Que escriben sobre filosofía política, pero no muestran la sociedad y al hombre tal como es, sino que nos muestran cómo debería ser. Pues lo cual pues no es tan útil en una sociedad, como dice Maquiavelo, llena de corrupción, llena donde los valores se están perdiendo, ¿no? Por otra parte tenemos a Baruch Spinoza, quien como Bacon, vio en Maquiavelo a un realista que rechaza el pensamiento utópico. Describió al florentino como un tenaz defensor del Estado de Derecho. También Rousseau, en el Contrato Social, definió al Príncipe como un libro republicano. A estas alturas podemos ver que el filósofo Nicolás Maquiavelo ha tenido influencias en pensadores muy diferentes en el ámbito político, ¿no? Tenemos republicanos, tenemos defensores del marxismo, en fin, ¿no? Así que su pensamiento ha sido, pues, evidentemente bastante disruptivo para los pensadores que han sucedido, ¿no? Luego, los idealistas alemanes del siglo XVII revivieron en gran medida el interés por el filósofo florentino. Cabe destacar, además de que el ya mencionado Herder y Fichte, quien aseguraba que el opúsculo se basaba en la vida real como una imagen de la historia, y en especial Hegel, quien fijaría definitivamente esta nueva perspectiva histórica en la interpretación del pensamiento, ¿no? Y finalmente, pasando al penúltimo pensador, Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos del nihilismo, por su parte aseguró que Maquiavelo, el maquiavelismo puro, sin mezcla y en toda su potencia, es divino y trascendental, ¿no? Tan sobrehumano que el hombre no podrá aproximarse. Interesante postura, ¿no? Siempre el hombre podrá aproximarse a este pensamiento maquiaveliano, pero nunca podrá alcanzar la plenitud, ¿no? Finalmente, Louis Althusser, desde el marxismo, le dedicó varios de sus trabajos que hasta el día de hoy tienen vida. Pasando ya al segundo punto, y creo que esta parte va a ser bastante interesante, pienso yo, sobre si el fin justifica los medios, ¿no? Como mencionaba anteriormente, cuando en una conversación colectiva entre amigos, a veces mencionamos a Maquiavelo y siempre sale a la luz la frase, ¿no? La opinión, dentro de la opinión colectiva, ¿no? El fin justifica los medios. Y tratamos de entender este pensamiento desde una perspectiva muy reduccionista o muy generalizada en el otro extremo. Se emplea en este sentido sin el debido contexto y ni una mínima explicación. Por otro lado, no se corresponde con el sentido preciso de las ideas contenidas en las obras del filósofo Maquiavelo. Maquiavelo en ningún momento hablaba de una ética donde el fin justificaba los medios, como ya hemos mencionado. Él no
especifica que su ética sea para toda la sociedad, sino es un libro, el Príncipe es un libro dedicado netamente a gobernantes y príncipes, a un príncipe en específico, ¿no? Que se apellidaba Medici en ese entonces, ¿no? Al separar los unos de los otros, es decir, al dejar huérfanas las ideas de su contexto, corremos el riesgo de atribuir al autor una maldad de unos comportamientos que él tan solo describió. Sobre el fin justifica los medios en el contexto de Maquiavelo, él solamente estaba describiendo a la Italia, la Florencia de esa época, no estaba construyendo una ética, como mencionaba, para una sociedad futura. Se trata, por tanto, de un extraño caso de metamorfosis entre mensaje y mensajero, ¿no? Sobre el que debemos mantenernos especialmente alertas, ¿no? No siempre entenderlo desde la simpleza que genera esta frase y que muchas veces nos ha hecho tener un mal concepto sobre este pensador. El único, el filósofo nunca habla de un fin justificador. Nunca habla de un fin justificador, sino de la virtud y la fortuna, de la que la compañera se ha expresado extensamente, y de mantener el poder por encima de todas las cosas. Ese es el objetivo o el fin que sería para Maquiavelo, el preservar el poder sobre todas las cosas. Pero no, él no hace referencia a todos los fines. Eso que quede bien claro, ¿no? Entonces, convendría en la idea subyacente que los príncipes emplean todos los medios a su alcance, incluso la violencia y la crueldad, para conseguir sus metas, ¿no? En ese entorno donde él se desarrolla. Y acá quisiera hacerles una pregunta, ¿no? ¿Acaso no vale todo en el amor y en la guerra? Quisiera que reflexionen sobre el respecto y también tener claro que el contexto en el que se desarrolla Maquiavelo, pues la Florencia y todo el contexto social estaban en guerra, ¿no? Su experiencia entre papas, reyes, emperadores y muchos de ellos formidables guerreros, le mostró con toda claridad que la bondad de los medios no es un criterio para medir el éxito de los gobiernos, ¿no? En ese entonces. Al menos no lo es en la política y en la vida pública. Esto creo que hasta el día de hoy es evidente, ¿no? La bondad y los buenos deseos no son, pues, lo que mantiene a un gobernante en el poder, por ejemplo, ¿no? Las buenas intenciones parecen ser pasar a segundo plano cuando se trata de la vida política. Eso no lo podemos negar, por ejemplo, en nuestros actuales gobernantes, ¿no? Un medio, en opinión de este filósofo, no es bueno o malo en sí, o sea, un medio, ¿no? Sino que lo es en la medida en que sirve para conseguir este preciso fin, a lo que va abocado su pensamiento, ¿no? Que es el poder. Entonces, se juzgan las acciones de la siguiente manera, ¿no? Para mantener el poder, el fin o el medio es útil, sirve para conseguir o para poder, claro, para poder conseguir este fin, es funcional, o como luego dirían los sociólogos, ¿no? Si es funcional para la sociedad de ese entonces, ¿no? Por lo tanto, creo que no podemos decir que el fin justifique los medios, sino que simplemente algunos medios cumplen su función y otros no, en términos ya expuestos, ¿no? Sobre el contexto político. Por otra parte, el filósofo Groucho Marx, no el Marx del que conocemos, sino otro Marx, afirmó que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Esto a raíz de que de la expresión de que si un fin no puede justificar un medio ineficaz, simple y llanamente, aunque no han faltado gobernantes que se han empeñado una y otra vez en seguir
cometiendo este error de administrar la medicina equivocada para la enfermedad que se intenta curar, ¿no? En el sentido de aplicar estas recomendaciones sin el debido contexto, ¿no? Por eso es muy importante entender la filosofía de Maquiavelo en su contexto y en y en la historia, ¿no? Por otra parte, Maquiavelo, ¿qué opinión tenía sobre los malvados, por ejemplo, ¿no? Que podrían utilizar fácilmente este pensamiento para poder preservarse en el poder. Maquiavelo no se desencantaría o no se decantaría por los malvados, al contrario, procuraría en que todos sus súbditos lo amaran. También evitaría, esto Maquiavelo como persona, con todo su empeño que lo odiaran, ¿no? Algo que en realidad no es necesariamente excluyente, ¿no? Respecto a lo uno y lo otro, ¿no? Sobre el amor y el odio. Incluso, Maquiavelo aprobaría que un monarca se mostrara piadoso, fiel, humano, recto, e hiciera gala de ser buen cristiano, siempre y cuando fuera capaz de ser todo lo contrario cuando la necesidad lo requiera. Y esto, por ejemplo, ¿no? En épocas de guerra, ¿no? Porque si... entonces, hace el bien como gobernante. Esta es la frase extraída del Príncipe, ¿no? Hace el bien como gobernante siempre que las circunstancias te lo permitan, siempre que las circunstancias necesiten de que actúes de una manera buena, pues también el gobernante tiene que estar dispuesto, ¿no? Porque de ello depende su poderío. Y luego vamos a ver que de ello también depende la sociedad. Porque si tú no lo haces, dice Maquiavelo, otro lo hará por ti. Y porque si prefieres mantener fiel a tus principios morales y no cometer ninguna injusticia, es seguro que alguno de tus contrincantes no se limitará a unos movimientos tan encortesados y acabará venciéndote, ¿no? Eso sucede, creo yo, bastante frecuente en nuestra política actual. Y lo que es peor, como apunta Maquiavelo, por no transgredir tu propia moral individual, puede que estés provocando el prejuicio mayor al bien común, ¿no? O sea, por no dejar a un lado tus principios morales, puede que estés generando el mal para toda tu sociedad. Por no actuar de una manera que es necesario para poder preservar el poder y para poder preservar el bienestar dentro de tu sociedad, porque ese es el fin del príncipe de Maquiavelo. El príncipe de Maquiavelo en ningún momento hace el mal a su sociedad, ¿no? Sino que prefiere siempre el bien. En este sentido, sino que para llegar a obtener este objetivo, es necesario a veces actuar de maneras que no son catalogadas como buenas, ¿no? En este uso ilimitado y poco escrupuloso de su teoría, el fin como excusa de todo egoísmo, Maquiavelo discreparía sin dudarlo ni un segundo, ¿no? Y lo haría por varios motivos sobre lo que se menciona, ¿no? Sobre la ética maquiaveliana del si fin justifica los medios. Seguramente ni él mismo estaría de acuerdo sobre esta frase tan popular y tan general en nuestra sociedad. El abuso de poder, por ejemplo, y la tiranía no llevarán al príncipe a un fin noble, sino al mismo lugar donde perecerá. O sea, el príncipe que abusa de su poder o el gobernante que abusa de su poder va a terminar siendo como aquel gobernante que es demasiado benévolo y los dos van a terminar pereciendo y van a terminar siendo excluidos, ¿no? Porque uno va a terminar siendo odiado por su entorno social, al ser cruel, al abusar del poder, al ser tirano, va a terminar siendo odiado por la sociedad y esta sociedad no va a dudar o no va a demorar mucho en levantarse, en sublevarse, en rebelarse y sacar a ese gobernante como lo que sucedió, por ejemplo, en la Ilustración. Entonces, el insuperable fin es mantener el Estado y hacerlo de forma trascendente para reunificar la Italia corrompida de Maquiavelo, que le tocó vivir en ese entonces, ¿no? Devolviéndole así el esplendor de la Roma republicana que la segunda centuria de nuestra era, ¿no? Del año 200.
En tal caso, exclusivamente en él, Maquiavelo diría que en ese sentido el fin sí justifica los medios, ¿no? Para devolver a la sociedad el verdadero valor o el verdadero esplendor, el verdadero auge que tuvo en su momento la Roma republicana o también la Grecia de Pericles, ¿no? Y espero haya quedado claro en ese punto. Y finalmente, vamos a abordar, ya para concluir, sobre si el pensamiento de Maquiavelo y Maquiavelo como tal es amoral o inmoral, sobre sus recomendaciones que ha dado. Procedemos a valorar ahora si Maquiavelo, además de un filósofo político de gran influencia, como ya hemos visto, ha influenciado en diversos autores, que luego han sido claves para la sociedad en la que nos desarrollamos, en la que vivimos actualmente. Entonces la pregunta es si fue también un moralista, ¿no? Porque uno de los grandes políticos que seguramente leyó a Maquiavelo y al Príncipe fue Napoleón Bonaparte, y él sí lo acusaba de moralista, ¿no? Separar la filosofía o las obras de Maquiavelo de las acciones que él hubiera realizado, en ese sentido se destaca el realismo de un historiador sin escrúpulos, ¿no? Una persona que muestra la sociedad de su época sin ningún reparo, ¿no? Porque eso es lo que nos presenta en El Príncipe, y a partir de ello van sus recomendaciones, ¿no? La política deseable no tiene por qué ser compatible con lo convencionalmente aceptado como bueno. Eso es una clave fundamental, y ya entrando a la moral política maquiaveliana, esto es clave, ¿no? La moral de la sociedad en general no tiene por qué estar ligado a la moral de la política, porque parece ser que no están relacionados, ¿no? O al menos es la impresión que nos muestra Maquiavelo, ¿no? De hecho, es habitual que una cosa y otra se contrapongan sin una solución posible que satisfaga ambas exigencias de una vez. Parece ser que ambos conceptos no pueden convivir juntos, ¿no? La moral tradicional con la política. Por lo tanto, política y ética se mueven en dimensiones separadas, planos paralelos e inconexos, que se rigen por criterios tan diferentes que lo que una y otra aconsejan no tiene muchas veces nada que ver con la realidad que se vive en ese entonces, ¿no? En este sentido, Maquiavelo afirmaría: amo a la patria mía más que a mi alma, ¿no? Tratando de dar a entender que sería capaz de actuar de una manera saliéndose fuera de su moral por que su patria o porque su sociedad esté bueno, ¿no? Frente a esta situación y frente a la pregunta que se nos presenta en esta ocasión, hay evidentemente 4 posturas, ¿no? La visión humanística y de la religión católica, que evidentemente va a enfocar su visión en que la filosofía política de Maquiavelo es una filosofía política inmoral. Luego, Juan David Zuluaga nos dice que no se puede hablar de una inmoralidad de la política, sino de una tranquila amoralidad. ¿Por qué nos habla de amoralidad David Zuluaga? No, porque en el sentido en que el príncipe o el gobernante no tiene conocimiento de la moral, sino que actúa en base a la utilidad o en base al objetivo, entonces, pues, no es una inmoralidad, porque lo inmoral va en contra de lo moral, sino más bien es un amoral, por fuera de la moralidad, ¿no? Leo Strauss, acercándose más a una visión humanista claro, una visión humanista, nos hace la siguiente pregunta: ¿ayudar a un dictador a mantenerse en el poder a toda costa es un comportamiento moral? Esa es la pregunta que hace Leo Strauss, y que luego va a hacer un análisis bastante completo desde su punto de vista, y llega a la conclusión de que el mismo Maquiavelo es una persona inmoral, ¿no?
¿Por qué? Porque está dando recomendaciones que van en contra de la moral establecida para ese entonces. Para la que en la Florencia del siglo XVI imperaba pues la moral cristiana, ¿no? Como hasta la actualidad se puede percibir. Entonces Leo Strauss no solamente dice que el príncipe es inmoral, o sea, hablando de la obra, no del gobernante, sino de la obra de Maquiavelo, es inmoral, sino que el propio Maquiavelo pasaría a ser inmoral, ¿no? Y finalmente tenemos a Isaiah Berlin, que nos menciona que el príncipe lo que en verdad produjo fue una refundación y una nueva moral. ¿En qué sentido una nueva moral? Ya les estaba mencionando que parece ser que la política y la vida moral tradicional, porque no lo moralmente general, no se reduce pues a la moral cristiana o a la moral tradicional en la que se vive, ¿no? No tienen relación. En este sentido, tendría que ser necesaria otra moral para la política, una moral no tanto enfocada como desde la visión humanística cristiana, sino una moral enfocada en su utilidad o en el fin, ¿no? En el fin. Pero esta moral tendría que ser orientada netamente a una moral política. Eso es lo que trata de decirnos Berlín desde esta refundación de la nueva moral política de Maquiavelo, sin dejar de lado pues la moral cristiana, ¿no? La moral cristiana, la moral desde la visión humanística de la sociedad, sigue su curso como una moral orientada para una ética social en general. Por otra parte, la moral maquiavélica está orientada simplemente para el entorno político, una moral enfocada y sustentada en los objetivos y en el logro de estos objetivos. Porque hay que ser claros, ¿no? No existe una sociedad ideal donde la moral humanístico-religiosa tenga cabida, ¿no? Porque siempre hemos vivido en sociedades donde ha habido corrupción, donde ha habido abuso de poder, etcétera, ¿no? Y hasta ahora vivimos en sociedades donde existen todo tipo de excesos. Y en este sentido, Maquiavelo va a decir que los gobernantes de ese entonces eran simplemente no eran consecuentes con su forma de decir, ¿no? Decían una cosa y actuaban de otra manera, porque ese actuar en contra de su moral, porque ellos sí lo hacían, predicaban una moral y luego actuaban de otra manera para mantenerse en el poder, hacía que ellos puedan preservar el poder, ¿no? Y eso es prácticamente lo que va a sustentar a lo largo de todo su libro Maquiavelo, de que los gobernantes que parecen ser, que son moralistas, no lo son en realidad en su práctica, ¿no? Porque dicen una cosa, pero la realidad política los conlleva a actuar de otra manera diferente. Entonces, ¿por qué ser tan hipócrita, por así decirlo, de decir una cosa y realmente al momento de estar en la política tener que actuar de otra manera porque no queda otra forma más, porque la sociedad en sí o la política, el contexto político no está adecuado para que sea una sociedad ideal donde todas las normas o las reglas morales puedan dar funcionamiento y que esto pueda dar, pues, en una sociedad tipo, no sé, la República de Platón, ¿no? Lo que hacíamos mención, sino que es necesario, pues, entonces, una moral totalmente diferente, orientada netamente a la política. Y solamente de esta manera vamos a tener una sociedad equilibrada. Entonces, para cerrar, finalmente, ¿Maquiavelo es amoral o inmoral? La pregunta sería que Maquiavelo es más bien un fundador de una nueva moral para la política, ¿no? Que puede servir, evidentemente, hasta nuestros tiempos. Y eso ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias y recuerden que no todo fin es justificador, ¿no?
Muy bien, muchas gracias por estar presentes hasta este momento y vamos a continuar con las preguntas. Pueden levantar la mano o también pueden dejarlo a través del chat, como mejor se sientan cómodos. A ver, ¿alguien tiene preguntas? Vamos a esperar unos minutos. Adelante, Nicole. Muchas gracias, mi compañero. Más que todo, agradecerle por la explicación que nos has podido brindar. Y ya que has podido hablar un poquito sobre naturaleza y cómo esto está relacionado con el hombre y la política, quisiera saber cómo es que Maquiavelo va a concebir a la naturaleza humana y cuál es la importancia que tiene esta misma en la política. De acuerdo. Sobre la naturaleza humana, evidentemente, hay una frase en el Príncipe, que está en el capítulo 15, ustedes pueden revisar, donde dice que el hombre o el profesional, creo que hace referencia en ese punto, que simplemente se dedique a hacer cosas buenas, va a terminar pereciendo en una sociedad donde está inundado de maldad, ¿no? En resumen, si una persona solamente hace cosas buenas, se va a dar cuenta tarde o temprano que la sociedad es mala, ¿no? El hombre por naturaleza, aunque esa afirmación creo que es muy excedida de mi parte, es malo, ¿no? Tiende a la maldad. Y en ese sentido, en la política es bueno equiparar ello, ¿no? Para que el pueblo no se distorsione y entre en una crisis, ¿no? Y eso es lo que debe hacer el gobernante. Y para ello, el gobernante pues tiene que medir entre lo bueno y lo malo para poder mantener esta sociedad pues que no es buena, ¿no? Porque imaginémonos, si una sociedad fuera buena en su totalidad, pues no habría ningún acto malo, y en ese sentido tampoco sería necesario actuar de una manera, no, de una manera negativa, moralmente hablando, para poder mantener el orden, ¿no? Esa sería la pregunta. Tenemos acá dos preguntas más, tres, ya. Y cerramos con estas tres preguntas. Jesús nos pregunta, ¿los gobernantes de hoy aplican el pensamiento de Maquiavelo en sus decisiones de gobierno? No sé si lo respondes, Juanita, o me lo dejas a mí. No sé. Sí. Considerando el pensamiento de Maquiavelo, donde nos menciona cómo es que debe gobernar un príncipe, cómo es que debe gobernar, en este caso, basándonos en la actualidad, un presidente, un alcalde, él menciona de que debemos actuar de ciertas maneras, ¿no? Menciona, por ejemplo, que debemos actuar con avaricia, debemos actuar con cierta maldad, que tenemos que ser temidos antes que amados para poder ser respetados, pero siendo en la actualidad, hay que mencionar y destacar que Maquiavelo menciona de que estos tipos de gobernantes no deben optar por su conveniencia. Entonces, basándonos en ese punto, los gobernantes de hoy no estarían aplicando el pensamiento de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades, nuestros gobernantes de la actualidad, ¿qué es lo que prevén? Es su conveniencia. Entonces, considero, y en base al pensamiento de Maquiavelo, es que los gobernantes de hoy no están aplicando el pensamiento de Maquiavelo, sino están actuando por conveniencia, más que todo. De acuerdo.
Sí, aunando también a lo que mencionaba la compañera, en todo caso, si es que están aplicando el pensamiento de Maquiavelo, lo han entendido mal o no lo han entendido, o tal vez han tenido un acercamiento erróneo, ¿no?, hacia el pensamiento, porque Maquiavelo pues no justifica el permanecer en el poder o el hecho de hacer uso de estos mecanismos para hacer cosas malas o para ser poseído por la avaricia, ¿no?, sino para el bienestar de su sociedad. Continuando con las preguntas, tenemos la pregunta de la compañera Rosa Príncipe, que nos dice: ¿cómo podría servirle a los ciudadanos que no se dedican o no muestran interés en la política los pensamientos de Maquiavelo? Justamente es muy importante ello, y mencionaba en una parte de mi exposición sobre la forma en que se comportan nuestros gobernantes, ¿no? Porque el pensamiento maquiavélico lo que nos muestra es la realidad de cómo son los gobernantes y cómo es la sociedad desde su perspectiva, ¿no?, desde su entorno social histórico. Pero regresando al pensamiento de Maquiavelo y entendiendo desde el inicio de mi exposición que la historia tiene un proceso cíclico, o sea, se repite, entendemos pues que nuestras sociedades actuales también es la misma, ¿no? Entonces, al entender cómo funciona nuestra sociedad y cómo se comportan nuestros gobernantes, que en muchos casos son hipócritas, ¿no? Eso es lo que menciona Maquiavelo textualmente, nos ayuda pues a ser, creo yo, ciudadanos y personas más responsables con nuestro entorno social político, ¿no? Porque ya sabemos pues, cómo actúan nuestros gobernantes, ¿no? Dicen una cosa, hacen otra, y para completarla, lo hacen por avaricia, ¿no? Ni siquiera hacen por el bien del pueblo, ¿no? Como sostenía Maquiavelo, ¿no? Y tenemos la última pregunta del compañero Ascón Correa Polo, que nos menciona: la época y el contexto social sirven de justificación para el surgimiento del pensamiento un tanto oscuro que poseía Maquiavelo. Juanita, ¿podrías responder? Luego yo complemento y cerramos. Sí. Bueno, en base a la pregunta de Paolo, considero que, a ver, voy a volver a leer la pregunta para poder contextualizarme. La época y el contexto social sirven de justificación para el surgimiento del pensamiento un tanto oscuro que poseía Maquiavelo. Pues sí, si lo vemos desde una perspectiva de cómo pensaba Maquiavelo, puede tornarse un poco oscuro, ¿no? Porque Maquiavelo lo veía, optaba por aconsejar, por decirnos cómo es que debería darse un gobierno, cómo es que debería gobernar un príncipe, un gobernador. Pero hay que destacar que estas ideas que tenía Maquiavelo eran en base a cómo él veía que se daba la política. Entonces, la época, más que todo la época y el contexto social en el que estamos, transgiversan los distintos gobernadores, transgiversan cómo es que debería darse esta política. Entonces, la época y el contexto social actualmente no sirven como una justificación al pensamiento de Maquiavelo, porque el pensamiento de Maquiavelo, más que ser oscuro, era un pensamiento en base a cómo él veía que se estaba dando la política y cómo debería darse, pero no con el fin de buscar un beneficio propio, no con el fin de perjudicar a otras personas, porque si bien es cierto, hablaba de crueldad, pero mencionaba que esta crueldad era para que luego se pueda mantener en cierto punto el orden, era como él lo
lo consideraba, ¿no? Esa es mi respuesta. Sí, y complementando ello, el entorno social político en el que se desarrolla este pensamiento es un entorno donde estaban surgiendo grandes revueltas, ¿no? Justamente la sociedad, la Florencia en la que él está, en la que vivía, y que anterior a escribir el Príncipe había sido un diputado, había sido invadido por otros principados de otro lugar. En este sentido, estaba en una época de guerra. Y como mencionaba en mi frase al momento de la exposición, en el amor y en la guerra todo vale, pues, ¿no? En ese sentido, es el que plantea estas recomendaciones para poder recuperar el poder de Florencia, porque este libro es orientado hacia una sola persona, a Lorenzo de Médici, que era el príncipe de ese entonces de Florencia, y que lo que quería Maquiavelo es que a través de estas recomendaciones, este príncipe pueda recomponer la sociedad, la Italia de ese entonces, para poder, para tal vez en algún momento llegue a ser como su tan anhelada República de Roma, o como la sociedad la Grecia de Pericles, ¿no? Así que, considerando el entorno social político donde se desarrolla Maquiavelo, pues, se podría considerar que su obra pues es fundamental, ¿no? Bueno, de esta manera vamos cerrando este pequeño simposio que se ha extendido un poco más de lo previsto, y vamos a finalmente proceder con el sorteo del libro, ¿no? Y para ello doy pase a mi compañera, que ya ha estado preparando todo el material. Sí. Previo a eso, por favor, quisiera pedirles a los participantes, si es que antes de pasar al sorteo pudieran activar sus cámaras para poder tomar la foto respectiva, ¿no? Para nuestro informe. Para inmortalizar el momento. Agradecería, y para inmortalizar aquel evento que estamos realizando. Agradecería mucho que puedan prender sus cámaras. Gracias, Vázquez. Jesús. Ascón, Stephanie, Jesús, Gracias, Lupe, gracias. Priscila, Jennifer, gracias. Por acá. Por ahí veo a Rosa, por ahí veo a más personitas, Leona, que están teniendo sus cámaras. Héctor, gracias, gracias. Ahora vamos a proceder a tomar la captura. A ver un momento. A ver, ahora la otra pantalla. Listo. Muchas gracias a todos. Ahora, muchas gracias a todos los que han prendido sus cámaras. Ahora procederemos a dar con el sorteo. La temática del sorteo será, la temática del sorteo será tres veces. El tercer seleccionado que salga será el acreedor del libro, que es sorpresa el nombre, no se ha mencionado. Así que los dos primeros nombres que salgan van a ser eliminados, y y el tercer nombre que salga será el ganador. A ver, aquí están todos sus nombres, chicos, por si acaso. Aquí están el nombre de todos los que han estado, están presentes. Les he ido apuntando durante el transcurso de la ponencia. Y ahora sí vamos a dar sorteo. A ver, el primer eliminado es Bruno Rodríguez. Ay, amigo, lo siento. Pero el segundo eliminado
o eliminada es Viviana Obeso. Lo siento, Viviana. Ahora, el ganador o ganadora del libro y el cual al finalizar el simposio escribe en el grupo que se les ha agregado, por favor escribe, y nosotros nos vamos a comunicar con esa persona para hacer la entrega del libro. A ver. Mira nuestra... Rosa. Rosa, que es Rosa es la acreedora del libro. Gracias a todos por haber estado presentes en este simposio y agradecemos su participación. Gracias, Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Saludos para todos. Abrazos.